Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En esta noche, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, agradeciendo una vez más al Señor Dios poderoso porque nos ha permitido tener un lugar donde congregarnos unánimemente juntos, un lugar donde alabar al Señor en unanimidad, un lugar donde nos podamos dar fuerzas unos a otros. Así sea una sonrisa, pero a veces la sonrisa nos levanta más de uno, no crea. Pero es una bendición, de verdad, siempre lo he dicho y siempre lo diré, venir, tener una casa donde venir. Le damos gracias al Señor una vez más porque nos prestó la vida, esta vida que hoy nos permite alabar la grandeza de un Dios soberano, de un Dios poderoso, que nos permite en nuestros labios pecadores e impuros reconocer que necesitamos de un Dios verdadero, de un Salvador, porque somos pecadores. La bendición que nos da hoy, que fue derramada en su infinita misericordia hoy, para que pudiéramos contemplar sus maravillas, el amor del Padre eterno y soberano, creador, y del Hijo, que hizo llover sobre buenos y malos, derramó su misericordia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Por tanto, pues nosotros todos somos pecadores y la misericordia del Señor abunda cada día en nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Iglesia, esta noche voy a tocar un temita, va a ser corto también, y el título, como se colocó en la pantalla o en el celular, en la plantilla que hacen ahorita, le titulé Tú eliges, tú eliges. Vamos a ir un momentico a Romanos 6, 1 al 3. Tú eliges. Sabemos que la salvación es personal, que nosotros, el Señor nos permite instruir a nuestros hijos en los caminos para cuando sean grandes no se separen de Él, ¿sí? Pero cada quien tenemos la capacidad o podemos elegir, como dijo el Señor en Deuteronomio, te he puesto vida y muerte, bendición y maldición, escoges, eliges qué es lo que te conviene, y el Señor nos hace hincapié en que escoja la bendición para que te vaya bien y tengas larga vida. Romanos 6, 1, 3, dice así la palabra: muertos al pecado, en esta versión. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabemos que el bautismo nos ilustra lo que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Es prácticamente pasar de un estado normal, de un estado en el cual común tenemos para aquello que vamos a ser apartados con un propósito en el Señor, apartados
santos para un propósito del Señor, para conforme a la voluntad del Señor, no la nuestra. Entonces, en Romanos 6:3, me voy para el último, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ella, la pastora, tocó el tema del bautismo, por lo cual es esencial. Sí, porque en Él fuimos bautizados, Él dio el ejemplo del bautismo, por consiguiente, nosotros debemos seguirle, aunque Él fue bautizado no por los pecados, sino por nuestros pecados. Entonces, para entender muchas veces el bautismo, por cómo hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Jesucristo, debemos entender primeramente qué es la muerte. Para entender la muerte, tenemos que entender o comprender qué es la vida o quién es la vida. Y muchos, vamos a tomarlo como especie de un terreno, un territorio. Muchos vivíamos en un territorio de muerte cuando no conocíamos completamente al Señor, ¿vale? Creíamos que estábamos nosotros viviendo bien porque no sabíamos qué era la vida, qué era vivir. Entonces, nosotros prácticamente, ¿qué hacíamos en ese territorio cuando no comprendíamos qué era la vida? Sobrevivíamos cada uno de nosotros. Respirábamos, andábamos, comíamos, pero sinceramente no teníamos ni idea de qué era vivir. Cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor nos quitó, cuando el Señor permitió que llegáramos a los pies de Él nos corrió un velo. Realmente es cuando entendemos que vivíamos en el pecado y envueltos en nuestros pecados, como dice la palabra, envueltos en vuestros delitos y pecados. Nosotros no pensábamos que estábamos en pecado. Nosotros sí nos creíamos más santos que santos. Completamente ya lo dábamos por hecho. Dábamos por hecho de que nosotros partiríamos con el Señor sin siquiera haber confesado o haber reconocido a nuestro Salvador. Entonces, muchos vivíamos en ese territorio de muerte. Estoy diciendo, para entender que hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo, ¿sí? Debemos entender primero qué es la muerte. Pero para entender qué es la muerte, tenemos que entender qué es la vida. ¿Y qué es la vida? Jesús nos lo dice en Juan 11:25. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la vida. Cristo es la vida. La vida no es solamente respirar, caminar, comer. La vida es estar en Cristo. Y sabemos que el pastor la vez pasada tocó temas de estar en Él, estar en Cristo, en todos los temas que él hizo, ¿sí? Y Cristo es la vida. Pero viene Jesucristo y nos dice de esta manera: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Hasta ahí. Pero Él quiere que tengamos una vida, pero en abundancia. Y eso nos toca. Él, voy a trabajar versículos. El versículo Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no solamente quiere que tengamos vida, sino que la tengamos en sobreabundancia o en abundancia. Pero ¿cómo quiere esa vida en abundancia para nosotros? Por lo general siempre creemos, y son temas que siempre se han tocado en las congregaciones, que el hecho de que tener dinero es vivir en abundancia, es tener la bendición. Y muchas veces vivir en abundancia en el estilo hebreo es vivir contentos y agradecidos. La verdadera riqueza, vivir contentos y agradecidos con lo que el Señor le da a uno. Entonces, la verdadera abundancia es vivir agradecido, en gratitud con el Señor. Es vivir confiando en el Señor. Y es realmente entender, comprender que la generosidad que el Señor da en cada uno de nosotros es una provisión en nosotros inagotable, porque el Señor la envía. Entonces, si la verdadera abundancia es estar uno agradecido, que es un tema que
Lorita tocó en un ayuno del verdadero, de lo que es agradecer constantemente al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, si Él dice, yo quiero que ustedes tengan vida, y nos acaba de decir, yo soy la vida. Ahora, esa vida quiero que la tengan de esta manera, en abundancia. Y esa abundancia nos trae a nosotros gratitud al Señor por lo que nos da. Primera Tesalonicenses nos dice 5:18, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. La verdadera abundancia es la que proviene de Cristo Jesús y somos agradecidos, pero los que estamos en Cristo Jesús. Cuando vivíamos nosotros en el mundo, cuando estábamos en el mundo, nosotros decíamos, gracias a Dios. Es un concepto o una forma de expresarnos o una muletilla que siempre, si lo escuchamos en nuestros padres, nosotros siempre lo vamos a decir, ¿cierto? Mi madre tenía una palabra siempre a flor de piel, como dice el cuento, a los labios. Y siempre decía, le preguntaban, ¿cómo estás, doña Gloria? Y siempre decía, bendito y alabado sea el Señor. Muy bien, gracias al Señor, estoy muy bien. Entonces aquí en Tesalonicenses nos muestra que tenemos que estar agradecidos en todas las circunstancias. Y en todas las circunstancias, conforme la hermana Gloria nos lo explicó, tenemos que estar agradecidos. Porque Él quiere una vida en la abundancia para saber que aún en la escasez tenemos que estar agradecidos. La abundancia, porque esa abundancia nos lleva a que en los momentos duros vamos a necesitar del que tiene la vida y del que dice, yo les doy a ustedes. ¿Qué tenemos? La palabra también nos dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. La confianza de saber que el Señor siempre da la provisión a aquel que la necesita, a aquel que la busca. La palabra nos dice que Él hace llover sobre buenos y malos, ¿cierto? Sobre justos e injustos, y sobre justos, injustos y sobre buenos y malos, el Señor da la bendición, aún el pan de aquellos que no han conocido, y nos vemos nosotros reflejados, o yo me veo siempre reflejada, de saber que no sabía quién era la vida. Uno decía así, yo vivo, yo camino, estaba uno en el mundo y uno creía que vivía, pero no entendía que la vida era Cristo. Entonces uno vivía agradecido y le decía gracias al Señor por lo que había o por lo que no había, pero también era un concepto por el cual nosotros fuimos criados. El de saber que nuestra madre siempre nos decía, o nuestros padres nos decía, sea agradecido por todo, pero hay veces que hoy en día se nos ha olvidado esa cultura de enseñarle a nuestros hijos el de agradecer. Si no se nos enseñamos dándole las gracias a nuestros padres por lo que cada día nos dan, mucho menos ahora al Dios de la creación que no vemos. Nosotros no lo veíamos, pero nosotros decíamos gracias a Dios, pero no entendíamos cuál era la vida verdadera, que era Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos está diciendo que tenemos que ser agradecidos y que Él, ese Dios de paz, siempre nos proveerá, lo cual en Mateo 6:31, trabajaré citas bíblicas, Jesús dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero su Padre Celestial ya sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esa es la abundancia que el Señor dice, yo soy la vida, y si yo soy la vida, yo les voy a proveer de una manera grande, en abundancia, pero
de acuerdo a lo que yo les quiera dar, porque sabemos que Él sabe qué nos conviene a nosotros. Por tanto, ya sea poco, ya sea mucho, de acuerdo a nuestra forma de pensar o ver la vida, el Señor da en abundancia nuestras vidas. El mismo Cristo dice que ha venido para que tengamos vida, una vida plena, una vida en abundancia, y que está presente, pero no solamente en esta vida la que estamos viviendo. Cuando Él habla de una vida en abundancia, no se está refiriendo que sí es la de acá terrenal, la que estamos nosotros ahorita con cuerpos normales, cuerpos de carne, ¿sí? Pero Él está proyectando una vida en abundancia más allá. Sabemos que cuando venga el milenio, los que pasan, sobre todo el pueblo de Israel, los que van a pasar, los que no son del pueblo de Israel, pero que aún quedan con viva vida y atraviesan el milenio o están en el milenio, ellos van a disfrutar de una abundancia en gran manera, de comida, de todo lo que labren, ellos van a disfrutar de esa vida. ¿Por qué? Porque es una promesa que el Señor le dio al pueblo de Israel, una promesa que el Señor le dio a David, del cual uno de sus descendencias se sentaría y cumpliría a Israel todo lo que le ha prometido en la palabra. El Señor no dejará de cumplir sus promesas. Pero aparte de esa vida en abundancia, nosotros, la iglesia, los que vamos en el arrebatamiento, vamos a tener una vida en abundancia mayor, que es la compañía con el Señor. Por eso Él dice, yo soy la vida, no se está refiriendo solamente a esta vida. El andar aquí con Cristo es vida, pero esta vida trasciende los tiempos para un futuro determinado, el reino milenial y la ciudad celestial, o los que vamos a vivir con el Señor. Hasta ahí, ¿ok? Cuando nosotros disfrutamos de una vida acá, terrenal, de la abundancia que el Señor nos da en su infinita misericordia, de la labor que nosotros hacemos, que el Señor nos permite realizar para sostenernos, ¿cierto? Cuando podamos hacer que sea como dice el Señor, que cuando venga el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos seremos arrebatados. Estaremos con el Señor y yo creo que muchos vamos a entender que si nos apartamos de la vida, de lo que nos hubiéramos perdido por apartarnos de Cristo que es vida. Y allí vamos a poder disfrutar y muchos van a poder decir de lo que casi me pierdo por poner la mirada en lo que no tenemos que poner la mirada. Ahora, si queremos disfrutar de esa vida en abundancia, la única forma de disfrutarla es a través de Cristo. No hay vida en abundancia sin Cristo, y si la hay, esa abundancia no va a ser de bendición. Dice en la palabra que cuando la bendición viene de Dios, viene una bendición que no añade tristeza ni sufrimiento, sino es una bendición que trae alegría. Exacto. Entonces, la única manera es a través de Cristo. No hay ningún otro camino. Y nos lo dice en Primera de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, si no se tiene a Cristo, ¿qué estamos? Si estamos viviendo la vida en Cristo, tenemos vida. Si estamos fuera de Cristo, ¿qué estábamos haciendo cuando no conocíamos de Cristo? Estábamos sobreviviendo. Caminábamos por caminar, andábamos por andar, vivíamos porque nos tocaba vivir, las cosas de la carne nos ayudaba a vivir, por así decirlo, pero realmente no teníamos vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Por consiguiente, no teníamos vida, porque Cristo no lo habíamos reconocido, no lo habíamos comprendido de esa manera. Entonces, no teníamos vida. Cuando tocamos el tema de Pablo,
Sabemos que Pablo fue un hombre, un muchacho, un chico que fue criado bajo los pies de Gamaliel, ¿cierto? Fue adoctrinado en las leyes orales, era muy celoso de las leyes orales, aventajaba a más de uno de sus paisanos, dice la palabra. Exacto, contemporáneos. Aún así perseguía a los que iniciaban en el nuevo camino, perseguía a los seguidores de Cristo. Era un hombre que realmente tenía celo equivocado por la palabra, porque tenía la convicción o tenía el conocimiento errado. Era un hombre completamente que quería agradar en su manera o en su ignorancia al Señor, a las leyes que se le habían inculcado. Pablo caminaba un camino como cuando nosotros caminábamos y no entendíamos que Cristo era la vida. Pablo caminaba y no tenía al Hijo. Dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. Mas, sin embargo, Pablo tenía conocimiento de la palabra. Pablo tenía conocimiento de las leyes orales. Pero Pablo no tenía la vida porque no tenía a Cristo. Pero cuando vino el Señor a Pablo y se le reveló a Cristo, empezó a tener la vida, porque entendió que la palabra que él tenía aún no la había verificado, pero él comprendió y entendió que Cristo era vida, y mientras él estuviera alejado de Cristo, estaría muerto. Amén, correcto. Muy bien dice, ¿verdad? Mire que él, conociendo la palabra, él pensaba que el perseguir a otros porque no pensaban de acuerdo a los conceptos de las leyes orales, él estaba bien. Y pensaban que eran caminos buenos, conociendo la palabra, y eran caminos de muerte. ¿Por qué? Porque me dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pablo no tenía aún al Hijo, ¿cierto? Y nosotros caminamos en el mundo y decíamos, yo estoy bien. Entonces, cuando iba de otra persona, él ya partió, ya falleció en la parte de la pandemia del COVID. Y este hombre, yo le hablaba del Señor, ya un señor como él, 70 y punta de años. Y este hombre decía, yo no hago nada malo. Yo soy buen esposo, solamente estoy aquí en mi trabajo, en mi labor, yo no le hago mal a nadie, cumplo lo que tiene que ir. Pues él iba a la iglesia católica y eso que a veces no iba, ¿cierto? Pero él decía, yo sé que yo parto con el Señor, pero yo le decía, ¿usted ha aceptado a Cristo? Dice, no, es que yo sé que yo parto con el Señor. Yo le dice, no basta con estar usted aquí haciendo lo que cree que es correcto, lo que al hombre le parece correcto. Cuando estábamos en el mundo, nosotros creíamos, o al menos yo, por parte mía, yo pensaba, y a veces que tienen los pensamientos por las ciertas circunstancias, cuando no entiende que la vida es Cristo, cuando dice, Señor, yo quisiera ya irme. Y yo decía, en mis adentros, en mi ignorancia, en lo que uno cree que son caminos correctos, yo me muero y yo me voy con Cristo. Qué sorpresa me hubiera dado si el Señor a veces, por uno hablar de más, por hablar insensateces, ¿dónde hubiera uno templado? Porque uno a veces no pasa por alto muchas cosas, la ignorancia, pero gracias al Señor, que el Señor tuvo misericordia de nosotros, no tomó por hecho esas palabras y nos permitió acercarnos a la vida para tener a Cristo y para tener vida. Entonces, Pablo, aunque no lo entendía, lo que dijo la Glorita, estaba en un territorio, por así decirlo, de muerte, estaba bajo la ley, ¿cierto? Y sobre todo bajo las leyes orales, porque estaba sin Cristo, pero vino Cristo y le dio vida. Entonces, sabemos, Cristo, nos dice la palabra, Cristo es vida. Y si yo me separo de Jesucristo, si yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida, ¿cierto? Porque Cristo es la vida. Entonces, si nos separamos, vamos para Romanos 6:2, de los 3 textos que estamos hablando, vamos de aquí, de atrás, de abajo para arriba. Romanos 6:2, y aquí Pablo les dice,
Cuando Pablo le estaba diciendo a estos hombres, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí Pablo le está hablando a personas que tenían fe. Están hablando a personas que habían experimentado la muerte, la resurrección, sepultura y resurrección en el bautismo del Mesías. Personas que ya habían reconocido, ya habían confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Habían dicho, Cristo, tengo al Hijo, yo tengo vida. Pero viene Pablo y les dice, pero si tienen al Hijo y tienen a Cristo, su comportamiento tiene que cambiar. Porque para eso también es el bautismo, para cambiar nosotros de un estado normal en el cual andábamos en nuestros delitos y pecados, porque juntamente Cristo murió por nosotros. En el bautismo nosotros somos bautizados para morir a nuestros pecados, a nuestra situación normal en la cual nosotros creíamos que eran caminos que nos parecían derechos. Entonces aquí a Pablo le estaba hablando a personas con entendimiento de saber que Cristo era la vida, ¿cierto? Y hay veces, como lo que ya la pastora dijo con la cuestión del bautismo, ¿cuántas veces personas en las iglesias no se quieren bautizar? Porque lo primero que dicen es que si yo no me bautizo, así no tengo problemas para no pecar. Sabemos que vamos a seguir cometiendo errores y situaciones, pero no quieren bautizarse simplemente porque no quieren disponer un corazón para cambiar su manera de vivir y su manera de pensar. Por eso Pablo le dice a estos que ya sabían, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo le dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si ellos sabían que habían sido bautizados en Cristo Jesús y han sido bautizados en muerte, ¿cómo podemos seguir perseverando en el pecado? Entonces, ponemos dos territorios, el territorio de la vida y el territorio de la muerte. Y cuando nosotros estamos en esto, ya estaban conociendo la palabra, eran conocedores. Cuando se está en el territorio de la vida, ¿por qué? Porque tienen al Hijo. Esa es la vida. Entonces, cuando nos salimos del territorio de la vida, ¿a qué territorio nos vamos a ir? Sino al territorio de la muerte, ¿cierto? Si no tienes al Hijo, por consiguiente, estás en un camino en el cual entras a un proceso y te vas alejando y nos vamos yendo, se van yendo de a poquito y van tocando un territorio. El Señor dijo, te he puesto bendición y maldición. Te he puesto vida y muerte. Y Él nos dice, escoge pues. Entonces, escoge pues, y Cristo dice, yo soy la vida. Así de sencillo. No hay otro en alguien más vida sino en Cristo. Entonces, el que se sale de Cristo empieza a caminar en un territorio de muerte. Empieza a caminar en un territorio de angustias, de miseria, de tribulaciones, de cosas en los cuales nosotros nos vamos alejando de a poquito y entramos en una sintonía, pero no con el Señor, sino en la sintonía de la cual conocíamos el mundo en el cual nosotros vivíamos, y cuando recibimos a Cristo comprendimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo nos dio vida, nos hizo entender que Él es la vida, pero volvemos y tomamos ese camino, abandonamos de a poco el camino del Señor y nos vamos de a pasito al camino, al territorio de la muerte. Y estando en ese camino de la muerte, ¿qué hacíamos antiguamente? Caminábamos, hablábamos, comíamos, respirábamos normal. Pero estábamos, los que se han retirado, se están muriendo lentamente. ¿Y por qué? Porque solamente hay vida en Cristo Jesús. Entonces,
en esa miseria, en ese camino que nos vamos alejando de Cristo, que es vida, nos vamos alejando a un camino de muerte de a poquito y a poquito. Y muchas veces en ese camino, en las tribulaciones, en las pruebas, en las angustias, porque sabemos que si estamos con Cristo, Él nos da la fortaleza, Él nos da la fuerza, Él nos ayuda. Entonces, como estamos ya entrando en el territorio de la muerte, nosotros vemos las cosas de una manera diferente. Salmos 73, 16, 17. Y muchas veces la gente se enfoca y empezamos a renegar de la vida, empezamos a decir que por qué estamos vivos, que por qué, cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Empezamos a decir un montón de incoherencias en nuestra forma de hablar, porque estamos en un camino de muerte, porque decidimos dejar el territorio de la vida. Salmo 73, 16, 17 dice: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Dese cuenta que en el Salmo dice: traté de entender por qué los malos prosperaban. Dese cuenta que si estábamos en el camino de Cristo, nosotros vemos las cosas de una manera diferente. Pero como los que se han salido o se están saliendo de a poquito en el camino y están entrando en el camino del territorio, están colocando de una vez su mirada, sus pensamientos y empiezan a decir: ¿por qué los malvados prosperan? ¿Por qué los malvados son prosperados? Y esos son conceptos que cuando los que estuvimos en el mundo veíamos en nuestra forma carnal, en nuestro pensamiento, decíamos: ¿por qué los malvados son prosperados? Y dice: pero qué tarea tan difícil cuando tú entras o cuando nosotros entramos, salimos del territorio de la vida y entramos al territorio de la muerte, empezamos a hacernos un meollo en nuestra mente, porque empezamos a no entenderlo de la manera que el Señor quiere que entendamos, sino lo empezamos a entender de una manera carnal y se nos vuelve un conflicto a nosotros. Empieza la amargura, empieza la ira, empieza cualquier sentimiento, envidia que lleva a que nuestra mente se deshaga pensando cómo es posible que el Señor sea tan injusto que prospere al malvado. Esta semana estaba leyendo el libro de Eclesiastés y definitivamente pues lo estaba escuchando en audio y es muy bonito, tanto que me tocó que ponerme a leerlo, porque la forma en que se da en el audio impacta en las primeras. Y uno dice: este hombre que probó de todo, ¿y de qué vale tantas cosas? ¿Sí? Entonces, cuando se entra al territorio del enemigo, se nos vienen pensamientos de una vez decir: ¿por qué a los malos le prosperan? Entonces dice: pero qué tarea tan difícil. Es complicado poder entender los pensamientos de Dios cuando los malvados son prosperados. Entonces dice el 17 del Salmo 73: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Bueno, entonces ya me retiré. Bendito y alabado sea el Señor. Volví al camino, al terreno de la vida. Volví a Cristo. Entendí que fuera de Cristo no hay nada. Cristo es vida. Si tengo al Hijo, si tengo a Cristo, tengo vida. Entonces, a ese territorio de muerte me alejé. Y dice: entonces entré en tu santuario. Entré en el camino de la vida y pude entender por fin el fin de los malvados y de los perversos. El fin de los malvados que creen que el Señor no está mirando lo que están haciendo. El fin de los malvados que el Señor, que ellos creen que no hay un Dios que no hace justicia. Y entonces hoy en día vemos en cualquier situación del país la injusticia en gran manera, ¿cierto? Cuando estamos en el territorio del enemigo, vemos las cosas en las cuales un desastre la injusticia del hombre, pero cuando estamos en el territorio del Señor, vemos que la voluntad de Dios es perfecta y Él no se equivoca. Aquí dice: entré
Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Qué tan complicado es cuando estamos en el territorio del enemigo? Cuando nos separamos de la vida de Cristo, empezamos a que nuestra vida en el territorio se vaya asimilando a las cosas del mundo y no entendamos por qué el Señor obra de esa manera. Pero cuando venimos a Cristo que es vida, comprendemos. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe. ¿Por qué? Y él mismo decía, todo lo que tengo lo tengo por basura, por tener a Cristo, por tener la vida. Entendió que ese parámetro que él decía de todo lo que él sabía, de las instrucciones que le había dado los profesores de él, Gamaliel y todo eso, entendió que era un camino en la cual lo que acaba de decir la hermana Glorita, caminos que le parecían bien a él, pero cuando entró al camino, al territorio de la vida, entendió que eran caminos de muerte y ya había encontrado el camino que era vida, que era Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, entendimos que la vida en Cristo no solo se refiere a que estamos viviendo aquí, sino que trasciende para un reino celestial, para la ciudad celestial. Por fin entendí lo que les estaba diciendo en Eclesiastés 12, 13, 14. Eclesiastés 12, 13, 14. En Eclesiastés 12, 13, 14 dice así la palabra. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estando en el camino de la vida, entró en Cristo Jesús, comprendió que todo lo que pasa en el camino del enemigo es, para este lado de la vida, teme a Dios, teme la voluntad de Dios, ama los mandamientos, cumple mis mandamientos. El que me ama cumple mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Y entendió en el camino de Dios, en el territorio de la vida, que toda obra a juicio será traída, aún las cosas ocultas y secretas de cada hombre. Entonces, ¿cómo lo supo? Cuando entró y cuando estaba en el territorio de la vida. Pero si hubiera estado en el territorio de la muerte, hubiera dicho, ¿por qué los malvados prosperan? Ese es el territorio del enemigo que no nos permite entender, sino que simplemente cuestionamos el pensamiento, cuestionamos las decisiones y cuestionamos la voluntad del Señor, ¿sí? Cuando estamos en el territorio de muerte, encaramos al Señor. El siervo Job decía, y vámonos para Job 3:16. Job decía, ¿por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? Cuando estamos en territorio de la muerte, a veces renegamos de nuestra vida, pero a veces es duro cuando le decimos al Señor que queremos morir. A veces es duro cuando le decimos al Señor, llévame. A veces es duro cuando muchos se suicidan, porque están en un territorio de muerte que no entienden qué significa eso. Los que estuvimos en un territorio de muerte, cuando no conocíamos, el Señor nos dio la oportunidad de entrar al territorio de vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, Él vino y nos rescató, nos permitió recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos la vida, tenemos a Cristo, pero ¿cuántos han dejado a Cristo, han dejado al Señor de su vida para entrar al territorio del Señor de la muerte? Están desviando sus ojos y están volviendo. Y
ir y venir, en ese salida de a poquito, a poquito, entra en un territorio en el cual las situaciones, las circunstancias, todo lo que se avecina, muchos dicen, queremos morir, ya no hay sentido en la vida, no hay sentido continuar, ¿para qué trabajar lo que dijo en Eclesiastés Salomón? ¿De qué vale tanto trabajo? ¿De qué vale tanto esfuerzo? Y lo único que llegó a conclusión es que tema solo a Dios. Esta semana, creo que fue en el este de la iglesia, pasaron, y yo no había visto esa noticia, el video que pasaron que se llama La Cápsula de la Muerte. La Cápsula de la Muerte, llamada Tesla, me metí a Google, leí, llamada Tesla de los suicidas. Dice que este zarco fue presentado por primera vez en el 2019 por el creador activista, un tipo, pues. Y dice que para ellos se trata de un ataúd de alta tecnología que permite administrar la propia desaparición en cuestión de minutos. Los que están entrando en territorio de la muerte o los que aún han estado en territorio de la muerte y no han querido aceptar a Cristo para recibir vida, ¿cierto? Dice que esta cápsula para el suicidio asistido promete una muerte dulce causada por la inhalación de nitrógeno y su uso ya ha sido autorizado en Suiza. Dese cuenta que cuando me voy un poquito a lo que había dicho, Pablo le estaba hablando a personas que conocían del Señor, ¿cierto? Y por eso él dice, si hemos muerto juntamente con Cristo, bautizados en Cristo, en la muerte, sepultura y resurrección, no podemos seguir pecando, no podemos seguir estando en el estado en el que venía, sino que la vida es para cambiar. Entonces, estas personas están en un estado en el cual, en el territorio de la muerte, y les parece que está bien lo que están haciendo. Dicen que atendiendo un estado o unas estadísticas, que el mayor número de personas que en el 2019 recurrieron al suicidio asistido fue por una enfermedad, en este caso por cáncer, el 36%, dice que seguidas por pacientes por polimórbidos, 26%, que tuvieron dolores taposiles demasiado fuertes, 7%, otros que tuvieron esclerosis amiotróficas, el 3%, y por demencia, 2%, y enfermedades, 2%. Estamos hablando de Suiza. Dice que la aparición, estoy tomando registro de Google, la aparición del zarco y su autorización para ellos, en el campo, en el territorio de la muerte, abren nuevos caminos para que aquellas personas cuya voluntad es irse de este mundo, puedan hacerlo de una forma indolora y por sus propios medios. Cómo sutilmente el enemigo está transformando el suicidio de una manera en la cual ellos no sientan dolor y les parece, son caminos errados, pero que al hombre le parecen caminos correctos. Sale un texto, un ataúd a la vanguardia de la tecnología que garantiza una muerte en paz. Terrible el concepto, ¿cierto? Y explican que solo con presionar un botón dentro de la cápsula, el pequeño espacio se inunda con nitrógeno, propiciando que los niveles de oxígeno bajen rápidamente. Dice que el usuario siente una leve euforia antes de caer en la inconsciencia y marcharse pacíficamente en cuestión de minutos. Dice que no hay pánico, no hay sensación de asfixia. Eso es lo que está ofreciendo el territorio de la muerte. Dice que la cápsula se puede arrastrar a cualquier parte para morir, donde usted quiera, en el campo, en la casa, en el lugar que hay, en el trabajo, en el lugar que a ellos les parezca mejor. Entonces, si lo quieren al aire libre, dice ahí que si lo quieren en la oficina, si lo quieren en una organización, cualquier cosa, eso es una ayuda, dice. Y solo tiene que subirse a la cápsula, tumbarse. Y lo último que dice, es cómodo, ¿sí?
y según el reglamento para usar este sarcófago, sarcófago, ataúd tecnológico, según el reglamento, a quienes quieran practicar la eutanasia, se les harán 3 preguntas. ¿Quién es? ¿Dónde están? Y si saben lo que sucederá después de presionar el botón. Y si responden estas preguntas, la cápsula se activará y estará lista para presionar el botón. Le dan 3 opciones. Y Cristo, el Señor dice, te he puesto vida y muerte, 2 opciones. Te he puesto bendición y maldición, 2 opciones. Y todavía nos dice el Señor, escoge pues vida, escoja a Cristo en vida. Pero estando en el territorio de Cristo, nosotros decimos, el Señor sana, el Señor nos ayuda, el Señor nos liberta. Él dice que vino a sacar de la cárcel a los oprimidos, a darle vista a los ciegos, a dar muchas cosas en abundancia para aquel que tiene la vida que es Cristo Jesús. Pero cuando se están saliendo, las personas que han salido de los caminos del Señor, cuando han quitado la vista en el autor y consumador de nuestra existencia, están poniendo la vista en el camino, en el territorio del enemigo. Entonces, ¿cuántos no podemos? Yo no puedo decir, porque a veces los dolores de cada persona y en una enfermedad es tenaz. Pero de todos modos, el camino de la muerte, el territorio de la muerte, le va a exponer una situación más fácil, una circunstancia mejor, una circunstancia en la cual no va a sentir dolor, pero acá. Entonces, ellos piensan, los que están en el camino, en el territorio de la muerte, creen que es el mejor camino. Lo que acaba de decir nuevamente Glorita, les parece que es un camino correcto, les parece que es un camino derecho, pero cuando respondan esas 3 preguntas y presionen el botón, el susto va a ser terrible, pero el susto va a ser un susto tan terrible que no van a poder salir, no van a poder deshacer nuevamente lo que hicieron, porque entraron en un territorio de muerte en el cual ya el enemigo no los va a soltar. Entonces, ahora, muchos, yo lo tomé de esta manera. Nosotros estábamos en un territorio, cuando leí este concepto de este sarco, de esta cápsula de la muerte, Tesla de los suicidas, lo quieren ver como eutanasia, lógico, es suicidio. Sabemos que en el reino de los cielos no entran los suicidas, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, los brujerías, los hechiceros, no entrarán al reino de los cielos. Si no entran al reino de los cielos, por lógico que entran al otro reino. Aquí no hay 3 preguntas para entrar, ¿cierto? Entonces, muchos vivíamos con un baúl, un ataúd, un cajón de esa manera. Nosotros los arrastrábamos para todos los lados, así como este sarcófago está siendo permitido llevarlo a cualquier lado, nosotros llevábamos el ataúd en nuestras vidas constantemente. O sea que la tecnología en piedra ya estaba por parte de nosotros atrás, porque veníamos con un cajón arrastrándonos todos los días. Vivíamos en un territorio y lo llevábamos a un territorio en el cual era muerte, pero vivíamos muertos. Caminábamos, comíamos, hablábamos, pero estábamos muertos porque no tenía vida. Entonces, si el que está en territorio de vida se hace a un lado, se va del territorio de la vida, va a entrar por lógico a un territorio de muerte. No hay nada intermedio, lo sabemos. Pero en ese territorio de muerte, su mente se puede ir y pensar que es muy bueno, que esa inteligencia de este hombre que creó esa forma de vivir, de morir, va a decir, ese hombre tenía buenos sentimientos porque no permitió que el pobre sufriera, y simplemente el deceso de él no lo sintió. El golpazo lo va a sentir después, cuando abra los ojos y vea una realidad diferente. Mire que entre los porcentajes que acabé de comentarles a usted, dice que en Suiza se producen más de 1000 suicidios asistidos al año. 1000. Y la gente dirá, pero para una multitud de gente, ahí viene, no es mucho, ¿cierto?
Pero nosotros, cuando entendemos que nosotros no fuimos el que pagamos el precio por nuestras almas, Cristo pagó el precio por esas almas. Y estas personas, estando en ese asistimiento, creen que van a tener lo más triste es que llegan y dicen que la cápsula es cómoda, ¿sí? Y como el pensamiento de los antiguos abuelos, lo primero que dicen es que yo quiero un bonito cajón, un cajón bien acomodado, un cajón donde nos, porque uno a veces hablaba con los abuelos, o el pensamiento de muchos aún, dice un cajón donde yo no voy a sentir hasta frío, porque es el pensamiento. Entonces aquí le están diciendo que el cajón, mejor dicho, maravillas, usted no va a sentir dolor, porque usted se va a sentir arrellanadito allá, se acomoda y aquí dice, yo duermo, digo me hacen 3 preguntas y simplemente hago, y ahí no sentí dolor. Entonces, exacto, hermana Gloria, es una angustia que no entienden muchas personas que están haciendo fila y cada día, debido, dice que se van a, si nos vamos y nos ponemos a pensar que en los últimos tiempos, cuando venga la gran tribulación, dice que buscarán la muerte, pero también no la hallarán, ¿cierto? Pero también dice que vendrán plagas y van a venir muchas situaciones en la vida del ser humano, en la tribulación y en la gran tribulación. Pero muchos van a querer entonces, por esas enfermedades que están aumentando cada día, enfermedades que no saben de dónde. Entonces, el dolor del ser humano, vuelvo y repito, uno bendito alabado sea el Señor, en vida el Señor le da vida, y a muchos que tienen enfermedades les dan fortaleza para poder sobrellevar esa enfermedad. Pero muchos que están en el territorio de la muerte van a tomar esa opción, porque no van a querer soportar el dolor. Stephen Hawking, sabemos que este hombre tenía una enfermedad bastante rara, en la cual se torcía y todo eso, ¿cierto? Y este hombre sabíamos que no creía en Dios. Completamente él trataba constantemente en decir que Dios no existe. Ese era el parámetro de él. Sacar, que la gente hiciera o él poder comprobar que Dios no existía. Pero una vez también sacaron a otro hombre, no me acuerdo, con la misma enfermedad que Stephen Hawking. Y resulta que este hombre le daba gracias al Señor. Y que él había sobrellevado y llevado esa enfermedad gracias a conocer a Cristo. Gracias a saber que Él le ha dado el valor, la fortaleza para seguir esperando hasta el momento en que el Señor o lo sane o lo lleve así como está. Pero Él dijo, no comparto el suicidio. Y Él decía, no comparto que Él niegue y que Él quiera negar la existencia de un Dios verdadero. 2 cosas diferentes en este 2 hombres. Bueno, creemos que el enemigo nos va a ofrecer algo mejor, una solución más rápida a nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque cuando nos separamos de Cristo, vamos a un territorio. Cristo solamente es vida. Cuando nos estamos, como lo que acabamos de leer en el Salmo, cuando estamos en el territorio de la muerte, nosotros no podemos entender y comprender la voluntad del Señor en nuestras vidas, porque estamos muertos realmente. Santiago 1:17, 1:18, dice así, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Cuando a veces muchos van a buscar una solución, claro, esto va a ser para los que criaron un dineral, para las clínicas va a ser un dineral, para el que creó esto va a ser una satisfacción de creer que Él le dio paz al hombre, porque no entienden más allá qué pasa cuando una persona fallece. Cuando está en territorio de la muerte, la ciencia actúa de una manera que cree que todo acaba acá, aunque sabemos que hay religiones que dicen que hasta aquí, el que está vivo acá y después no hay nada. Otros dicen que quedan completamente dormiditos y no se despiertan. Entonces, cuando estamos en el territorio, están en el territorio de la muerte, están muertos, pero no entienden. En Santiago
1:18 dice, el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias. No entendemos cuando estábamos en el mundo que cuando venira Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida y Cristo nos presentará como primicia, ¿cierto? Ya la pastora nos ha venido hablando de eso. Entonces, el que está en el territorio de la vida no necesita estallar sus cabezas, sus mentes, sus pensamientos, porque sabe que la palabra dice, y la palabra de Cristo es verdad, que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Pero cuando estamos en el territorio de la vida, Cristo, y nos separamos al territorio de la muerte, del enemigo, empezamos a decir, ¿yo para qué vine a este mundo? ¿Para qué el Señor me trajo a sufrimiento? Como decía, ¿para qué vino? ¿Para qué me trajo? Si es más bien cuánta gente no... Y una vez en las noticias escuché de que un chico, una chica o algo, demandó a los papás porque la habían hecho nacer. Que no tenían por qué ellos haber tomado esa decisión de haberla creado por nacimiento. Pero aquí esta palabra me dice que en el ejercicio de su voluntad del Señor, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias. Si estábamos en el territorio estábamos en el territorio del enemigo, entramos, Cristo nos dio vida, pero estamos saliendo a un territorio de muerte, ya no podemos comprender ni entender que nosotros somos primicia para el Señor. Desechamos esa promesa, evadimos o no comprendemos, nuestro raciocinio es diferente. Por eso es que cuando leímos Salmos dice, ¿qué tan difícil? Perdónenme. 1, 2. Pero qué tarea tan difícil es comprender cuando estamos en el territorio del enemigo, habiendo estado ya en Cristo, y volver. Por eso Pablo le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Si ya conocieron de una vez, conocieron todo el sistema, conocieron lo que yo les vengo a dar, que tienen que cambiar, que tienen que transformar, volver nuevamente a los rudimentos viejos, volver nuevamente al pecado para que la gracia abunde sobre ellos. Entonces nosotros, cuando estamos en ese territorio en el cual nos entramos cada día más y más y más y más, no vamos a lograr entender que éramos primicia. Nos entramos a un territorio del enemigo de muerte, en el cual el pensamiento a nosotros se nos va a embotar y no vamos a querer comprender y no vamos a entender que lo que perdimos era grande y maravilloso. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú no comprendía la primogenitura. Él la sabía, pero no la llegó a comprender. ¿Será que estaba en un territorio del enemigo? No pudo comprender tanto que la vendió por el plato de lentejas. Y nosotros muchas veces, cuando tenemos en el territorio, tenemos a Cristo, a veces no nos damos cuenta en qué momento nos salimos y nos entramos al territorio de la muerte y empezamos a cuestionar los planes y los propósitos de Dios en nuestras vidas. El patriarca Abraham, sabemos que el Señor lo sacó de un territorio de muerte, de idolatría, y lo llevó a un territorio de vida, a Cristo, a la palabra, a las promesas del Señor. Tenían fe, sabemos que Abraham fue el padre de la fe. Entonces él entró a un territorio de vida en el cual este hombre, a pesar de todo, se sostuvo allí. Sabemos que Rahab, la prostituta, ¿sí? Sabemos que ella estaba en un territorio de muerte, pero en ese territorio de muerte cogió el territorio de la vida, confió en las promesas. Ella había escuchado, y no solamente ella, muchos habían escuchado de las hazañas que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, había hecho. Y ella vio que había un territorio diferente en el cual ella estaba. Ella estaba en un territorio donde fue rechazada, donde fue menospreciada, donde fue humillada, donde fue como mujer de ese oficio prostituta, sufría mucho, y más si había también un rechazo de la familia,
porque no sería fácil aún, viviendo en un mundo pagano, aún comprender que los padres, ella tuviera ese oficio. Entonces era una mujer en el cual, el territorio en el cual ella vivía, era un territorio de muerte, pero vio que había un territorio de vida que la podía transformar, que podía cambiar su comportamiento, su situación, su cuerpo, su alma, su espíritu. Y ella se aferró a ese territorio. Pero el punto es que ella, cuando se aferró, ella perseveró, ella se mantuvo, porque no solamente basta recibir a Cristo, tenemos que seguir permaneciendo, pero no permaneciendo, tenemos que seguir creciendo nosotros en eso, porque si en un camino de muerte el ser humano se adentra, ¿qué quiere decir? Que va también gradualmente bajando y bajando más. Entonces, en el camino de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Cristo es vida, el que tiene al Hijo tiene vida. Entonces, recibimos vida, pero tenemos que permanecer, y al permanecer tenemos que ir creciendo. No solamente basta con recibirlo, tenemos que ir creciendo en Él, tenemos que ir teniendo conocimiento de Él para acercarnos, porque cuando nos llame el Señor a su presencia, Él nos va a preguntar o nos va a pedir cuentas de todo. Sabemos, ¿cierto? Ahora, mientras Jesús sea el Señor de tu vida, ¿qué dice en Mateo 11:28? Mientras Jesús sea el Señor de tu vida. Yo soy la vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras Jesús sea el Señor de nuestra vida, Él hará llevar fácil nuestra carga. El yugo de Él es más ligero, es más llevadero, porque nos dará las fuerzas, y esas fuerzas no solamente vienen de dormir bien, de descansar bien, es una fuerza que viene desde adentro, que nos levanta, que así no tengamos ganas de venir, de cualquier cosa, de leer, el Señor nos dará la fuerza. Si no tenemos ganas de ir al cansancio al trabajo, el Señor nos dará las fuerzas. El Señor hará en nosotros, porque Él dice que Él es la vida y nos da en abundancia esa vida para que seamos abundantes en todo eso. Eso sí tenemos a Jesús, si estamos en el territorio de la vida. Entonces, pero mientras estén en el territorio de la muerte, el que va a ser el Señor, Satanás, su muerte, dice en Santiago 4:5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, el que está en el territorio de la muerte, el que hace parte de ese territorio, el que se está saliendo, y siempre la pastora nos ha dicho, o normalmente como seres humanos entendemos, no nos dan ganas de leer la palabra, que es lo que más nos cuesta, porque el escuchar la prédica, el escuchar las enseñanzas, el venir a alabar, el venir a adorar al Señor, el de venir a estar prestando solamente oído, a veces cuesta, pero no tanto como el de leer la palabra. Es una situación bastante dura y difícil, que el enemigo constantemente entra al desánimo de leer la palabra, porque no le encuentra uno a veces pies ni cabeza. Entonces, si se entra al territorio del enemigo, Él nos va a poner muchas trabas, lo sabemos completamente. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en un territorio de muerte. Así como el enemigo nos conoce en ese territorio, nosotros lo vivimos. Él nos conoce en ese territorio, pero lo más triste es que nosotros vivimos en ese territorio. Rahab vivió en ese territorio, por tanto, ella valoró el territorio de la vida, valoró esa promesa de saber que si ella creía y tenía fe en el Dios de Israel, se le cayera lo que se cayera en Jericó, el Señor le daba la promesa de que lo salvaba. Y así fue, y de ahí sabemos que viene la descendencia de Jesucristo. Muchos abandonan el Señor de la vida y entran al territorio del enemigo y siguen andando hasta en el momento en que
parten de este mundo. El punto es que en ese camino puede haber una condenación, porque en ese camino ya realmente se alejan y ya no quieren nada con Dios. Ya realmente pueden decir sí, 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 pero viene un enfriamiento en la cual están tocando un camino de muerte, un camino en el cual si no nos despertamos y no nos ponemos a pensar que el camino de vida, las circunstancias y las situaciones son más llevaderas, vamos a entrar en un camino en el cual no vamos a poder salir, porque no queremos que Él sea el Señor el que obre en nuestras vidas. En el camino de la muerte, el enemigo nos lo quita todo, todo es todo, y al punto a que ya no queremos vivir, como en el caso muchas veces de esos sarcófagos, ¿cierto? Llevan al suicidio. Pero también en el camino de la muerte, el enemigo le da todo, todo, y lo lleva también a apartarse de las cosas del Señor. Satanás, el Señor, en los ángeles y Satanás eran seres, y son seres celestiales, ¿cierto? En ese tiempo eran seres celestiales. Ellos eran perfectos, podemos decir, perfectos, porque el Señor les dio también la decisión de tomar la elección correcta. Ellos también eligieron. Los ángeles pudieron haber elegido quedarse con el Señor, ¿cierto? Estaban con el Creador de ellos. Pero le hicieron caso a Satanás. Tomaron la elección correcta, eligieron mal. Y las consecuencias fueron graves para Satanás. Sabemos que ya está condenado desde un principio, y para sus ángeles, los demonios, que también tomaron una decisión correcta. El pueblo de Israel eligió no querer reconocer a Jesucristo como su Mesías y su Salvador. Creyeron elegir la ley de Moisés por encima de la vida que es Cristo Jesús. Y hoy en día nosotros queremos elegir las cosas, a nosotros nos corresponde elegir, nos dio, así como a los ángeles les dio la libertad para escoger, ya sea lo bueno o lo malo, a nosotros como seres humanos también. Deuteronomio 30, 15, 19. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos. Y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento, dice el Señor, les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. Entonces, dése cuenta que dice que seguir, amar, seguir, cumplir los mandamientos, pero Él nos hace una advertencia que morirá, y el Señor, pero si no hacen caso, nos advierte que si no hacemos caso de los mandamientos, si no hacemos caso, obedecemos lo que el Señor está diciendo en su palabra, no vamos a tener buen fin. Entonces, en 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Mateo 25:41 nos dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno nunca fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles. El camino del territorio del enemigo nos va a llevar a conducir a una muerte. Y el Señor advierte a aquellos que rechazan al Hijo, porque la vida está en Cristo, no está en nadie más, no está en ningún apóstol, no está en la Virgen María, no está en alguien terrenal acá. La vida está en Cristo. Los ángeles tomaron una decisión errada y no comprendieron, no entendían y comprendían a quién estaban desobedeciendo.
Y en Deuteronomio 30:15 el Señor nos está dando una prueba clara de que nosotros también entendemos la situación en la cual el rechazar a Jesucristo nos va a llevar. Sabemos que cuando venga el final de la guerra Armagedón, la gente entrará en un nuevo milenio, le llamamos, los 1000 años. Y ella dice que en ese reino va a haber un reino de justicia, porque el que va a dirigir con vara de hierro es Jesucristo. Dice que ya no habrá niño que muera de 100 años, ni pecador que siga viviendo 100 años, porque la justicia de Dios está completamente allá. Allá no va a haber guerra, allá no va a haber idolatría, allá va a haber la cuestión de lo que el Señor muchas veces quería en el principio del Edén. Todo bien, pero aún hay pecado en el nuevo milenio. Entonces, ahí la gente está sometida, está ahí quieta, pero la palabra dice que por 1000 años Satanás es encarcelado y después de esos 1000 años será soltado para engañar a las naciones. Entonces, así como Satanás engañó a los ángeles, ellos tomaron una decisión, eligieron seguir el camino, territorio del enemigo, y abandonaron el territorio de bendición, el territorio de la luz. En el milenio también va a pasar lo mismo. Ellos, los que vivieron en el territorio de la luz porque estarán siendo gobernados por Jesucristo. Es un reino de justicia, de paz, de abundancia, lo que Él dijo. Si tienen al Hijo, van a tener abundancia. En ese reino van a tener al Hijo como dirigente, sentado en el trono, dirigiendo completamente todas las naciones. Y va a haber la abundancia que Él dice. Pero habrá gente que se va a rebelar. Y dice que muchos se van a rebelar y muchos se van a favor de Satanás cuando vaya a ser soltado por un poco de tiempo. Y ahí es donde viene completamente la última guerra definitiva en todo. El punto es que ellos tuvieron la oportunidad o van a tener la oportunidad de elegir, sabiendo que vivieron en un reino de justicia, de paz, de abundancia, de gracia, de todo, pero eligieron mal, continuaron eligiendo mal, así como Satanás y los ángeles eligieron mal, así como Adán y Eva eligieron mal, así como el pueblo de Israel eligieron mal, así como los que cuando uno lleva la palabra o le hablan a uno y uno decide tomar una elección diferente. Tú eliges, somos salvos por gracia, ¿cierto? Pero la decisión de decidir a tener la vida, que es Cristo Jesús, dice que el que tiene la vida, tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, Jesucristo, tiene la vida. Y si no tiene a Jesucristo, pues lógico que no tiene vida. Entonces nosotros andábamos en un camino en el cual decíamos que teníamos vida. Y tenemos la oportunidad de que si hemos salido del camino del Señor, del camino de la vida, nos hemos apartado de Cristo, tenemos la posibilidad, aún estamos en el tiempo de la gracia, de volver a retornar hacia Él, de volver a alejarnos del territorio del enemigo, del territorio de muerte, de todo lo que el enemigo puede sutilmente a nosotros engullirnos, embotarnos, o darnos las cosas que nosotros pensamos que a nosotros nos parece bien, pero que son caminos de muerte. Entonces, ¿nos da la posibilidad de elegir? Sí. Tú eliges, yo elijo. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó una elección, eligió que él seguiría cumpliéndole a cabalidad al Señor. Tú eliges qué camino. El Señor dice, te he puesto bendición, te he puesto maldición, te he puesto vida, te he puesto muerte. Pero el Señor dice, la vida que te doy acá va más allá no solamente de esta vida terrenal. Trascenderá el tiempo, trascenderá a un reino, trascenderá a vivir con Cristo. Esa es la vida que te digo, que aunque no la veas, aunque no la entiendas, aunque no la comprendas, por eso dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que cualquier cosa no hemos visto nosotros y no entendemos. No entendíamos que estábamos sin Cristo y estábamos muertos, pero nosotros creíamos que estábamos vivos. Pero cuando recibimos a Cristo, ahí es donde comprendimos que realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Entonces decidimos elegir con la misericordia de Dios, con la bondad de Dios, seguir a Cristo, para no seguir andando en ese camino de muerte que nos llevará a destrucción. Tú eliges. La elección, las promesas del Señor están para todo mundo. Tú eliges, tú decides, tú escoges. Nadie más lo hará por ti, nadie más. Porque como podemos ver, alguien se inventó un sarcófago, una cámara en la cual dice, ven, te doy a elegir esto. Es mejor que morir ahorcado o colgado de un árbol, que va a sentir más dolor. Aquí esto va a ser suavecito, la estrella va a ser ya. Entonces tú eliges vida o muerte, bendición o maldición. Tú eliges. Eso sería iglesia. Amén, amén. Por eso es en Romanos 6:2. Aquí Pablo está hablando, volvemos, con gente que ya había experimentado el bautismo en Cristo Jesús. Ya él estaba diciendo, entonces, si ya experimentaron la muerte, la sepultura y la resurrección, ¿por qué quieren seguir en el pecado? Para que la gracia sobreabunde. Ya no son neófitos, porque cuando se vinieron a bautizar, supimos, que fuimos bautizados en la muerte de Cristo, nuestros pecados. Él fue bautizado por cuestión de nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, fuimos bautizados y ya no podemos seguir esa vida. No para que la gracia de Dios abunde, porque es que ya somos conocedores o podemos entender que Cristo es vida. Si no tenemos a Cristo, no hay otra manera, no hay ningún medio de ir. Bien dice Él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Fuera de mí, nada podéis hacer. Entonces, el punto es, tú eliges, tú decides. Y es muy triste cuando no tenemos el carácter o el dominio de decir sí y no, o yo elijo. Es verdad, ¿cierto? Entonces, otros están eligiendo por desconocimiento y ese desconocimiento está llevando a muchas personas para abajo. Entonces Pablo dice, muertos al pecado, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir en el pecado, no podemos seguir tomando el camino del territorio del enemigo, sino el camino de la vida. Este sería el tema, tú eliges. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre eterno y soberano, Dios de la creación, te damos gracias, Señor, una vez más por tu infinita misericordia y por tu amor. Gracias por permitirnos, Señor, que abriéramos la puerta de nuestro corazón, que solamente se abre de adentro, Señor. Que sintiéramos, Señor, el toque de tu mano sobre nuestro corazón y tú, en tu infinita misericordia y bondad, nos permitiste que la abriéramos. Y entendimos y comprendimos, Señor, que estábamos en un territorio inhóspito, violento, duro, que no comprendíamos, pero que tu palabra nos hizo entender y comprender el amor tuyo, la misericordia tuya, y que tú esperabas con paciencia que nosotros viéramos la luz tuya y pudiéramos tener esa vida y esa vida en abundancia que tú quieres que tengamos, Señor. Gracias por permitirnos, ayúdanos, Señor, a sostenernos, a perseverar en ti, a continuar, no quedarnos estáticos, Señor, sino a crecer en ti, en tu voluntad, bendito Rey, para conocerte más, para saber, Señor, todas las cosas que tú tienes para nosotros, que son de bendición en abundancia, bendito Rey. Gracias, llévanos en bendición, Señor, bendecimos al grupo de Medellín, al grupo de Bogotá, al de Piedecuesta, a los que estamos aquí, a los que están en redes. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más compartir tu palabra. Llévanos en bendición, guárdanos de todo ataque del enemigo, de todo derramamiento de sangre, de todo accidente, todo lo que pueda atentar contra nuestro cuerpo físico y aún contra nuestra parte espiritual, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.